tu medicina sea tu alimento. Esa es la intención de esta charla de esta noche. Vamos a profundizar en esa forma de alimentarnos y cómo eso es un factor muy importante en obtener resultados de salud en nuestra vida. Es clave tener una alimentación equilibrada. No es un tema de dietas, no es un tema de dietas de moda. Las personas actualmente están buscando mucha información en redes para bajar peso. O sea, se buscan, es un objetivo básico que es la pérdida de peso, pero no están obteniendo realmente salud, que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces es muy importante también entender esta frase que dijo Hipócrates hace ya muchísimos años. Él también decía que toda enfermedad comenzaba en el intestino. Y esto es cierto en gran parte, ¿sí? En gran parte es cierto, porque nosotros desde la medicina biológica y la medicina integrativa tenemos que siempre hacer un proceso de limpieza y desintoxicación de todo el sistema digestivo, del hígado, del riñón, del sistema linfático, y que muchas enfermedades tienen su origen en esta parte a nivel intestinal, que ustedes también, como saben, y que ya hemos tocado en varias ocasiones, esos orígenes de esas enfermedades también tienen que ver con nuestra parte emocional, porque nosotros no solo nos alimentamos de comida, sino también de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de afecto. Entonces, esto va a ser una parte importante y la otra alimentación que les decía también es clave también para nuestra salud. Pero sí es muy cierto esta frase de Hipócrates. Realmente nosotros, cada enfermedad que vemos en consulta, tenemos que enfocarla tarde o temprano con la parte digestiva, porque así la persona no tenga síntomas a nivel digestivo, cualquier enfermedad está conectada, como lo vamos a ver ahorita más adelante, y tenemos que hacer un proceso a nivel de estos órganos, de estos sistemas, que muchas veces las personas no consultan por eso, pero que hay una conexión directa con casi la mayoría de enfermedades, como vamos a ver. Entonces, recuerden esta frase de Hipócrates, que toda enfermedad puede comenzar en el intestino, entonces la salud también puede empezar ahí. ¿Y qué es la trofología? ¿Qué es esa palabra que muchos de pronto no habían escuchado? La trofología ya tiene muchísimos años de haber sido estudiada y desarrollada. Empezó con un profesor italiano, que es el profesor Nicolás Capobarata. Él nació en Italia, pero él a los 16 años se fue a vivir a Uruguay y le interesó mucho el tema del naturismo, de la alimentación. Empezó a leer muchos libros en esa época, hace ya prácticamente casi que 100 años. Imagínense esta información que es tan antigua y que puede ser tan actual en muchos de los pacientes que nosotros vemos. Y él desarrolló y empezó a leer mucho esta información de nutrición y desarrolló la trofología, porque él es el padre de la trofología, y empezó pues a ver la importancia que tenía de la combinación de los alimentos en nuestra salud. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra trofología? Viene de trofo, que es alimento, y logos o logía, que es estudio. Es el estudio de la alimentación o el tratado o ciencia de la nutrición. Esto ya lo están utilizando actualmente muchos nutricionistas y nutriólogos. Realmente nos hemos dado cuenta que toda esa información que ya estaba antigua, ahorita ya con el desarrollo científico y todo, se ha podido llegar a encontrar que esto era muy valioso y que realmente es muy práctico a la hora de tratar a pacientes y de mejorar, pues obviamente, su estado de salud. Entonces, la trofología es la correcta combinación de alimentos. Y como les decía inicialmente, esto no tiene que ver con personas que hagan exclusivamente una dieta especial. No es un tema solo para los carnívoros, ni para los veganos, ni para los vegetarianos. Es para todos. Todos deberíamos complementar estas reglas en nuestra dieta y en nuestra alimentación diaria. Entonces, la trofología, como les decía anteriormente, es esa ciencia que nos enseña a cultivar y a restablecer la salud mediante una alimentación adecuada y las necesidades, obviamente, que requiere nuestro cuerpo a partir de esa alimentación. Entonces, eso es clave para que nosotros tengamos en cuenta que la trofología ya es algo que viene de muchos años atrás, que es muy práctico en la actualidad
y que nos sirve mucho, obviamente, para tratar muchos de nuestros pacientes. Entonces, ya continuando un poquito más a fondo con este tema de la trofología, vamos a empezar a hablar un poquito para entender los alimentos y cómo está conformado nuestro cuerpo. Pues tenemos que saber qué necesidades tiene nuestro cuerpo en alimentación para poder consumir. Entonces tenemos que volver como a esos conceptos básicos de alimentación, que vamos a tocarlos por encima porque ya los tocamos antes, pero que es importante volver a entender un poquito de esto para poder entender un poquito más cómo debe ser nuestra nutrición. Nosotros en nuestro cuerpo estamos formados casi del 65 a 70% de agua, y ya hemos hablado de eso en otras charlas. Entonces, el agua, que es el componente casi que principal de nuestro cuerpo, debe ser el principal nutriente que tenemos que consumir, porque es el que tenemos en mucha mayor cantidad. Luego, después del agua, siguen las proteínas, que son más o menos el 21% de lo que tiene que ver con nuestra estructura corporal, nuestra parte física, ¿sí? El 21% son proteínas, entonces ahí vemos la importancia que tiene la proteína también en nuestra alimentación. Tenemos otra parte de nuestro cuerpo que es el 21% de grasa o lípidos, que se llama también. Y miren que la gente actualmente lo que menos consume es grasa, ¿sí? La grasa ha sido satanizada. Yo veo bastantes pacientes en mi consulta que me dicen, no, doctor, es que yo no como nada de grasa. Yo no consumo, mi dieta es cero grasa, yo no como nada de fritos, nada de nada, porque la grasa es mala. Entonces nos enseñaron y nos satanizaron la grasa como si fuera un componente que no fuera importante en nuestra alimentación. Y miren el porcentaje de nuestro cuerpo que es grasa, que es el 21%. Entonces es un porcentaje muy importante que obviamente nosotros no podemos dejar de consumir. Todos esos alimentos son supremamente importantes. Hay otra parte que es más o menos el 4% de nuestro cuerpo, que son los minerales, ¿sí? Los minerales son el calcio, el magnesio, el fósforo, el silicio y bueno, entre otros. Nosotros tenemos un porcentaje en nuestro cuerpo total de minerales del 4%, el sodio, el cloro, ¿sí? Entonces miren que los minerales también juegan una parte importante para el consumo en nuestra dieta. Y finalmente, el 1% son los glúcidos, que son los carbohidratos, que son las harinas. Miren, el 1% de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, son carbohidratos, harinas. Y es lo que nosotros más consumimos en la dieta, precisamente. Entonces, si nosotros fuéramos un poquito más lógicos, pues veríamos esta composición del cuerpo y sabemos ya nomás por la composición qué es lo que tenemos que consumir y en qué proporciones. Miren, agua, proteínas, grasas, minerales y glúcidos, ¿sí? O carbohidratos. Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Y miren acá, por ejemplo, la diferencia que en componentes, en porcentaje entre un hombre y una mujer. Un hombre tiene un porcentaje también entre 65 y 70% de agua, igual que las mujeres, pero resulta que nosotros los hombres tenemos menos grasa que las mujeres. Las mujeres tienen un acúmulo de grasa mucho mayor por su estructura corporal y por su parte hormonal. Entonces los hombres tenemos más o menos un 15 a un 20% de grasa, mientras que las mujeres tienen entre el 20 y 30%, casi un 10% más de grasa en su organismo, porque en esa grasa periférica que tienen las mujeres también se producen hormonas. Entonces miren la diferencia, que es importante tener en cuenta ese dato. Y en minerales más o menos estamos casi que igual, entre el 5.8 y 6%. Y en proteínas tenemos más proteína los hombres, tenemos como un 2% más que las mujeres, porque los hombres tenemos una masa muscular mucho mayor que las mujeres, una masa magra más de mayor peso, obviamente. Esto precisamente porque el hombre pues obviamente tiene una fuerza muscular mucho mayor a la mujer. Entonces, si vemos estos componentes del cuerpo, ¿no? Si los estamos viendo, obviamente ahí nos damos cuenta de qué composición tiene nuestro organismo y qué deberíamos estar comiendo. Entonces, estos se los toco precisamente para que ustedes se den cuenta de la importancia también que tienen las grasas en el organismo y que han sido satanizadas por mucho tiempo, y que precisamente esa dieta ausente de grasas es lo que también está generando que muchas personas sufran de niveles de colesterol alto y de otras enfermedades.
Entonces es muy importante también el consumo, como vamos a ver más adelante, de grasas de origen vegetal, de grasas insaturadas, de grasas sanas, que son las que más nos ayudan a formar algunas estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, como ya lo habíamos visto en alguna ocasión, los nutrientes esenciales que son los carbohidratos, que son las harinas, bueno, como se le conocen comúnmente, los hidratos de carbono, las proteínas, ya sean proteínas de origen animal, de origen vegetal, las grasas, como dijimos, y por el otro lado, los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, que los obtenemos de las frutas, las verduras, los vegetales. Entonces, eso es necesario, esos nutrientes para nuestro organismo. Ninguno debe faltar. Como dijimos, el agua es otro nutriente esencial que entre el 65 a 70%, dependiendo de la edad, forma muchas estructuras de nuestro cuerpo. Como habíamos visto también en alguna ocasión, esa agua está distribuida en todos los órganos, en unos más que en otros. La que más tiene agua, el órgano, o bueno, el sistema que más tiene agua en nuestro cuerpo es la sangre, que tiene casi el 90%, entre 85 y 90%. El cerebro un 80%, los músculos un 80%, las células el 90%. Esto ya lo habíamos tocado anteriormente en un tema en el que hablamos precisamente del agua, pero pues tenemos que saber que es un nutriente esencial. Otro nutriente esencial, el oxígeno, la respiración. Esto es algo clave, es muy importante que nosotros respiremos oxígeno adecuadamente. Y obviamente los que vivimos en ciudades que son muy contaminadas, capitales como Bogotá o bueno, capitales en cualquier lado, que hay mucha contaminación, muchas veces estamos cargándonos de otras sustancias tóxicas que están en el ambiente, que también nos afectan mucho, pero necesitamos también tener una buena técnica respiratoria, que eso es algo que muchas personas no tienen, no respiran adecuadamente precisamente porque viven en estrés o viven en ansiedad. Entonces respiran muy rápido, no respiran profundo y muchas veces no oxigenan bien su sangre. Y eso yo me he podido dar cuenta en varios pacientes que he visto en el consultorio, que están bien, que no tienen ningún problema de los pulmones, no tienen nada, y uno les toma la saturación y muchas veces la encuentra en un rango casi que en el límite inferior, ¿sí? Límite inferior, pues que uno dice que lo normal es de ahí para arriba, ¿no? Entonces, es bastante frecuente ver también pacientes que se están desaturando y que están bajando los niveles de oxígeno en su cuerpo, precisamente porque no saben respirar, ¿no? Entonces, miren, de esos elementos que hay en nuestro organismo, el oxígeno es el de mayor cantidad. Y esto hablo de los minerales y otros elementos. 65% de nuestro cuerpo está formado por oxígeno en cuanto a los minerales. Carbono el 18.5, hidrógeno 9.5, nitrógeno 3.3 y de ahí todos los demás minerales, sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera, ¿no? Pero bueno, el oxígeno es el vital, es el principal. Otra fuente de nutrición que es muy importante y que en alguna ocasión también hablamos de ella es la luz solar, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho en algún caso, en algunas charlas, la luz solar es clave para la nutrición. Nosotros también dependemos de la luz del sol para activar muchas funciones en nuestro organismo, para sintetizar vitamina D, como muchos de ustedes lo saben, ¿sí? Que es muy importante tomar el sol para producir vitamina D. Pero miren que no solo el sol nos sirve para producir vitamina D, el sol también nos ayuda a aumentar las endorfinas, que son unas sustancias que utilizamos nosotros para mejorar los niveles de dolor en el cuerpo. Entonces, una persona que no tome el sol y que tenga una enfermedad crónica, dolorosa o degenerativa, pues va a generar unos niveles de dolor muchísimo más altos. Entonces, importantísimo el sol en estas personas que muchas veces se la pasan metidas en unos cuartos en su casa, no salen a tomar el sol, no salen a caminar y es importante esta luz solar. También nos ayuda a aumentar la dopamina, que es un neurotransmisor que es estimulante de nuestro cerebro, que es importante para muchas funciones orgánicas. La serotonina también es estimulada por la luz solar, entonces eso también nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. La melatonina, que es la hormona que nos ayuda a regular el sueño en la noche. Esas personas que no toman el sol son personas que usualmente pueden llegar a tener insomnio en la noche y que además de eso, por todas las luces artificiales que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, el televisor, el computador, pues esa melatonina no se va a liberar adecuadamente. Esa melatonina depende en una gran cantidad de que tomemos la luz del sol en el día
y de la oscuridad en la noche. De eso depende que se libere la melatonina. Entonces hay personas que tienen problemas de insomnio y toman melatonina, pero pues eso no les sirve de nada porque no toman el sol y en la noche viven estimulados por todas las luces artificiales. Entonces es muy importante tener en cuenta tomar la luz solar. Y obviamente como aparte de todo esto, pues nos va a ayudar a mejorar el sueño, a tener un equilibrio en el estrés, a mejorar la salud de una estructura que produce energía en las células que se llama mitocondria y a producir una sustancia que se llama óxido nítrico que ayuda a que los vasos sanguíneos se puedan dilatar y que mejore la circulación en el cerebro, en el corazón y en todos los órganos. Entonces miren lo importante que es este nutriente que es la luz solar. Entonces ya nos vamos dando cuenta todos los nutrientes básicos que necesitamos nosotros para tener una mejor salud. Los siguientes nutrientes básicos que son importantes pero se ha encontrado prácticamente en los últimos años que son importantes, son los probióticos. Y en alguna ocasión ya habíamos hablado de este tema, de los probióticos. Esto prácticamente debe ser algo como una suplencia nutricional en todas las personas. Todos deberíamos consumir probióticos. Esto es importante, hacer ciclos de probióticos cada cierto tiempo. Nosotros tenemos una charla montada precisamente en YouTube de esto. Me parece de pronto importante para los que quieran complementar un poquito el tema de los probióticos, pero obviamente sabemos que esos probióticos son importantes porque son bacterias precisamente que están en el intestino, que viven en el intestino con nosotros y que nos ayudan a digerir muchos de los nutrientes que estamos consumiendo. Entonces, lo que más se está viendo actualmente es la deficiencia y la escasez de esas bacterias en el intestino de muchas personas y que está generando muchas enfermedades. Entonces, es básico consumir probióticos, que como les decía anteriormente, son microorganismos vivos, son bacterias que forman la flora intestinal, como la conocen muchas personas, y que son importantes para muchas funciones del cuerpo, como ya hemos visto en algunas charlas. Entonces, esas bacterias tienen varios nombres conocidos. Los más comunes son los lactobacilos, las enterobacterias, los enterococos, los estreptococos, y que están en algunos de los alimentos fermentados que muchas personas consumen. El yogur, la kombucha, las aceitunas, los encurtidos, el queso crudo, el chucrut, el kefir, bueno, todos estos que ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero que deben ser parte de nuestra alimentación, deben ser parte de esa dieta que nosotros consumimos a diario. Además, hemos visto también cómo esa alteración de la flora intestinal está generándonos muchísimas enfermedades. Y esa alteración de la flora intestinal se llama disbiosis. Ese es el término médico, ¿no? De la alteración de la flora intestinal, disbiosis. Entonces, ya hay muchos estudios en medicina que han encontrado que esa alteración de esas bacterias que no tenemos en el intestino, que la gran mayoría de personas tenemos alteradas, está generando todos los problemas de enfermedad crónica y están relacionados con muchos problemas también de enfermedades incluso alérgicas e inmunológicas. Entonces, aquí vemos como de las principales enfermedades que están asociadas a alteración de la flora intestinal está la obesidad. Imagínense, el sobrepeso tiene una relación directa con una alteración de la flora intestinal. El síndrome metabólico, que son esas personas que tienen sobrepeso, problemas de colesterol, hipertensión y una cantidad de enfermedades asociadas también relacionadas con el azúcar, tienen relación con la disbiosis. El hígado graso, que se llama esteatosis hepática, que ese es el nombre pues, más técnico, pero el hígado graso que cada vez lo vemos con más y más frecuencia en nuestra consulta y que prácticamente muchas personas les dicen, no, tranquilo, usted tiene hígado graso, pero eso es normal, eso lo tiene todo el mundo. Entonces, como ahora todos los pacientes que les hacen ecografías de hígado, casi la gran mayoría tienen hígado graso, entonces eso ya se volvió normal, eso ya es parte de la vida y no es cierto. El hígado graso es un inicio de un síndrome metabólico. Entonces, las personas que tienen este problema tienen también usualmente una alteración de la flora intestinal. Todas las enfermedades inflamatorias intestinales, gastritis, colitis y todas las itis intestinales, gastroenteritis, tienen que ver con problemas de la flora intestinal. Colon irritable, que es una enfermedad tan común de ver en nuestra consulta, también es una enfermedad muy frecuente asociada a esto. La aterosclerosis, que eso ¿qué significa? Aterosclerosis es cuando el colesterol se pega en las arterias y las tapa y forma placas de ateroma.
esa aterosclerosis tiene también mucha relación con problemas de bacterias, imagínense. Entonces, por eso yo, como les decía inicialmente, los problemas de colesterol y triglicéridos no necesariamente son por herencia y no necesariamente es porque la gente esté comiendo grasa. Tiene que ver con otras causas y otros factores que están afectando la salud de la gente y que no se están tratando. Y lo único que se está haciendo es a todo el mundo formularles medicamentos para bajar los niveles de colesterol. Ya casi que todas las personas están tomando estatinas, lovastatina, rosuvastatina, torvastatina. Eso ya prácticamente casi que la gran mayoría de pacientes que yo veo toman un medicamento de estos, pero nadie se va a buscar como la causa y el origen de esa elevación de colesterol y esa aterosclerosis que tiene. Hay niños también que tienen una relación de las alteraciones de flora intestinal con el autismo, ¿no? El autismo es una enfermedad también que se ve, pues obviamente en algunos niños en infancia y que puede tener también una conexión, no 100%, pero puede tener una conexión con las bacterias. Las alergias, rinitis, dermatitis, asma, la gran mayoría tienen problemas de flora intestinal. Es muy común. Y entre esas, pues el asma, ¿no? Que es de las más comunes.